La Revolución Mexicana fue un conflicto armado en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos económicos. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas etapas de la vida nacional, introduciendo a Francisco I. Madero como el principal incitador a la Revolución Mexicana, creando así el Plan de San Luis. Aspecto político. Biografía de Madero. Francisco I. Madero fue un político reformista que eliminó exitosamente al dictador Porfirio Díaz de su cargo en México. Madero ganó las elecciones presidenciales en 1911, pero no estaba preparado para las demandas del cargo. Fue asesinado. Su frase, un buen gobierno solamente puede existir cuando hay buenos ciudadanos, nació en la Hacienda El Rosario el 30 de octubre de 1873 en Coahuila. Igualmente, recibió su educación principal en Francia. Estudió economía en Estados Unidos. Cuando regresó a su país, se opuso al régimen dictatorial del presidente Porfirio Díaz. En 1905 se declaró abiertamente en contra de la política del presidente. 3 años después, publicaba su libro La sucesión presidencial, en 1910. El libro causó sensación, y Madero fue declarado candidato presidencial para las elecciones de 1910. En el año de 1909 fundó el Partido Antirreeleccionista. Durante la campaña para las elecciones de julio de 1910, Francisco Madero fue encarcelado en Monterrey. Madero escapó de la prisión y se refugió en los Estados Unidos. Finalmente invitó al pueblo a la revolución. Madero murió el 22 de febrero de 1913, en México. Biografía de Francisco Villa. Francisco Villa nació en la hacienda de Río Grande, el 5 de junio de 1878. Desde niño tuvo que trabajar duro. Jamás fue a la escuela y nunca nadie se ocupó de educarlo. Fue fugitivo de la ley al matar al hombre que violó a su hermana en 1894 y se ubicó en las montañas, aunque algunas veces bajaba por las noches para ver a su familia. A su entrada a la revolución conoce a Abraham González, quien fuera representante político de Francisco Madero, el cual le dio la educación básica y quien le hizo cambiar de vida repentinamente. Se enfrentó en diversas ocasiones al gobierno y en la mayoría ganó. Llegó a ser el coronel del movimiento revolucionario mexicano, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Tuvo una etapa como gobernador. Ayudó al pueblo dotándoles de ganado y reconvirtiendo a los maleantes del pueblo en personas honorables. El 20 de julio de 1923, mientras se dirigía a una reunión manejando en su automóvil, fue emboscado y asesinado a balazos. Biografía de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879, en Morelos. Fue una figura destacada en la Revolución Mexicana, durante la cual formó y comandó el Ejército de Liberación del Sur. En septiembre de 1909 fue electo presidente de la Junta de Defensa de sus tierras. Emiliano Zapata lideró una toma de posesión armada de algunas de esas tierras. Un ejército de peones y, en 1911, perteneció a las tropas federales como soldado raso, pero desertó para unirse al movimiento que dirigía Francisco Madero. El 11 de marzo de 1911 se sublevó contra la dictadura de Porfirio Díaz apoyando a Francisco Madero. El ejército de Emiliano contaba ya con 27,000 hombres, que cada vez se encontraba más cerca de la Ciudad de México. Junto a la alianza de Pancho Villa, que había aceptado el Plan de Ayala, entró a la Ciudad de México. Un año después se trasladó a Morelos, donde prosiguió con la defensa de sus posesiones. Emiliano Zapata se refugió en Tlaxitapan, donde acuña gran cantidad de monedas de oro y plata. El 25 de mayo lanzó el Plan de Ayala. Exigió distribuir las haciendas a los campesinos. En ese tiempo se hizo conocido como el caudillo del sur, pero las fuerzas de Venustiano Carranza le obligaron a regresar a Morelos, donde instaló un gobierno agrarista. Se mantuvo rebelde hasta que los hombres de Carranza lo emboscaron en la hacienda de Chinameca. Aquí murió a balazos el 10 de abril de 1919. Plan de San Luis. El Plan de San Luis fue un plan promulgado el 16 de septiembre de 1910 por Emiliano Zapata. Allí llamó al pueblo mexicano a tomar las armas para el 20 de noviembre siguiente. El documento convocaba a levantarse en armas para la comunicación de la dictadura de Porfirio Díaz y establecía elecciones libres y democráticas. Que se redactó en San Antonio, Texas, fue fechado el 10 de noviembre, último día que Madero estuvo preso en San Luis Potosí, a fin de evitar conflictos con el gobierno de los Estados Unidos. Muy pronto llegaron a la Ciudad de México las copias del plan.
El 18 de noviembre de 1910 fue descubierta una conspiración contra Díaz. La conjura era dirigida por Aquiles Cerdán. Sin embargo, como respuesta a la proclamación de Madero en noviembre de 1910, comenzaron levantamientos armados a lo largo de México que finalmente culminaron con la renuncia de Porfirio Díaz, el triunfo de Madero en las elecciones presidenciales de 1911, así como en la Revolución Mexicana. Plan de Ayala. El Plan de Ayala fue una proclamación política promulgada y firmada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata dentro de la Revolución Mexicana el 28 de noviembre de 1911, en el que desconoció el gobierno del presidente Francisco Madero. Aunque en el Plan de San Luis Potosí solo se consideró la revisión de los juicios sobre la tenencia de la tierra durante el Porfiriato, en dicho plan los zapatistas llamaban a las armas para restringir la propiedad de tierras a los campesinos. El plan fue firmado por Emiliano Zapata y Otilio Montaño. Fue publicado el 15 de diciembre en el periódico Diario del Hogar. Aspecto económico. Es hasta 1913, al iniciar la lucha armada entre carrancistas y villistas, que se empieza a ver una desarticulación del sistema económico estructurado durante el Porfiriato. Esto afectó a todas las ramas de la economía hasta cierto punto, con la excepción de la industria petrolera. El uso de las líneas ferrocarrileras para transporte de tropas y su consecuente destrucción fue la principal afectación para el gobierno económico. Debido a esto, el traslado de las mercancías se volvió altamente costosa, lo que generó hambrunas entre los años de 1915 hacia 1916 y elevó la inflación por desabasto y el problema en el sistema financiero y monetario. Las monedas de oro y plata, así como los billetes de los bancos establecidos, salieron de circulación, privilegiando la existencia de monedas respaldadas por cacicazgos revolucionarios, o también llamados birimbiques. Además, la zona norte del país, que vio la mayor parte del conflicto armado, tuvo una baja en las inversiones que recibía del extranjero, principalmente de Estados Unidos, por su mercancía. Esto también hay que agregarle el abandono de las haciendas, provocadas por los diferentes conflictos. Aspecto social. Participación de la mujer en la revolución. Cuando el 20 de noviembre de 1910, el pueblo mexicano se alzó en armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, el cual concentraba toda la riqueza en la capital. Hombres y mujeres por igual se fueron a las armas para combatir la injusticia social. En el caso de las mujeres, las soldaderas, o también llamadas adelitas, jugaron un papel primordial en este movimiento armado. Sin embargo, por muchos años quedaron relegadas a la sombra de la historia, que se centró principalmente en los personajes masculinos. Estas mujeres, esposas, madres, hermanas o amantes, por igual se sumaron a la causa para defender a sus hombres, pero también para luchar por su país y reclamar los derechos como ciudadanas del mismo. La acción de estas valientes mujeres determinaron a la mujer como rompedora de esquemas sociales del patriarcado. Esto supuso una liberación femenina que tendió puentes hacia la democracia, un movimiento que no fue ajeno, sino que fue crucial para ella y durante muchas décadas parecía un submundo aislado. Además, tras el periodo revolucionario iniciaría por fin el sufragio femenino. Es lo siguiente. Tradicional traje de charro, por lo regular es de un color negro con adornos metálicos de oro o plata, que los hacen lucir muy bien, además de un gran sombrero del color de su traje, con adornos muy representativos. El uso del fajo piteado es esencial, al igual que las botas acorde al color de su traje.
El grupo de los revolucionarios estaba formado por hombres que vestían como charros con la clásica indumentaria y portaban sombrero gris galoneado en plata. La vestimenta de las mujeres es la siguiente. Los vestidos de lino combinados con encajes y bordados eran aconsejados para lucirse por las mañanas en el hogar, el hipódromo o bien durante los días de campo. El traje sastre en azul marino, en gris acero, marrón o verde eran ideal para ir de compras o para eventos sociales. Sin embargo, era en la noche cuando las visitas al teatro o a la ópera hacían brillar el chifón, el shantung, las gasas, rasos y tafetas de seda, bordados con hilos de oro y plata e incluso con aplicaciones de cristal y perlas. Educación. Este es un periodo de gran inestabilidad en algunos lugares. Surgen caudillos con ideales liberales interesados en mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Por esta razón, algunos estados se volvieron autónomos en la cuestión educativa y cada uno de ellos buscó destacar en este ámbito. Tal fue el caso del estado de Durango, Coahuila, Yucatán y Tabasco. Se establecieron las escuelas rudimentarias en todo el país. El 30 de mayo de 1911 se aprobó el proyecto de ley con el que el gobierno aceptó la responsabilidad económica para solventar este tipo de escuelas y así fuera del Distrito Federal. El 1 de junio de este mismo año se pone en marcha. Existen otros caudillos y hacendados que, como Madero, aplicaron dicha ley ya que ofrecieron educación a sus trabajadores y a sus hijos en sus propias haciendas, resaltando que la educación influía en la mejor productividad. Estas escuelas fueron rudimentarias, en tanto que ofrecían los conocimientos básicos y algunos oficios para que la población pudiera integrarse a la vida productiva del país. Arte. Durante y después de la Revolución Mexicana se elaboraron imágenes plásticas que representaban la lucha revolucionaria, sus logros o a los protagonistas de la contienda. Sin embargo, no todas estas imágenes dicen lo mismo. Cada pintor tuvo su propia opinión de la revolución según la experiencia que vivió durante esta época y de acuerdo a la posición política y social en el que se ubicó durante y después de 1921. Hubo artistas testigos presenciales de la lucha revolucionaria, tales como José Clemente Orozco. Algunos se interesaron y se unieron a las causas populares que surgieron durante la lucha. Otros no se identificaron con ellas y creían que el pueblo era manipulado por los caudillos. Contemporáneas a la lucha son más trágicas y desesperanzadas que aquellas que se hicieron posteriormente. Conclusión. La Revolución Mexicana fue un hecho que cambió la historia, ya que durante el siglo XX y mientras se concluía la dictadura de Porfirio Díaz, hubo personajes inconformes por su gobierno, ya que Díaz generó grandes clases sociales muy inconformes. En la revolución se vio la presencia de mujeres, apoyando así al movimiento